En otras oportunidades he conversado, he compartido con amigos, inclusive a través de estos audios que Dios nos permite compartir en comunidad cristiana, siempre en la enseñanza principal de que no es una persona enseñando a un resto, sino que todos estamos aquí pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos permita llenarnos de luces para aceptar, entender, comprender lo que Dios quiere sobre todo de nosotros. Un Dios que me gusta siempre proyectarlo en la imagen de la coherencia, es decir, Dios no es como el pensamiento humano que de repente dice, bueno, lo que antes yo creía que estaba mal, ahora no está tan mal. Dios cuando establece un criterio y lo revela a la humanidad a través de la salvación de la Biblia, a través de la tradición apostólica, a través de una revelación mística que tampoco debemos subestimarlas, lo hace con una coherencia en el tiempo, es decir, lo que es malo hoy va a ser malo siempre, lo que es bueno hoy va a ser bueno siempre. Si yo les pido amar al prójimo, les pido amar al prójimo en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, ciertamente, la imagen de Dios, como lo diría Cristo en otro momento, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, una palabra que a veces dista mucho de la realidad del ser humano, porque bueno, si algo podemos decir nosotros, no con orgullo, es que perfectos no somos. Pero sí nos invita a Cristo, yo creo que es un poquito la imagen que tenemos que siempre preservar, es saber ubicar qué es la perfección. La perfección es todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa, aunque el ser humano no sea capaz de hacerlo todo de una manera igual, perfecta, valga la redundancia, si nosotros mantenemos claro dónde está la perfección, me permite reconocer qué tan distante estoy de ella y qué cosas tengo que corregir, así toda mi vida sea un camino de correcciones. En ese punto me detengo porque no es nuevo, y hay yo diría que, bueno, no soy un experto del siglo XX, pero después de los años 60, después del Concilio Vaticano II, después de que se dio una apertura a muchas cosas, ha venido de hecho el Papa emérito Benedicto XVI profundizaba en reflexiones sobre esto, cómo se empezó a proyectar una imagen del Dios misericordioso que es necesaria, que es real, porque efectivamente se había vendido mucho la imagen del Dios castigador, del Dios que rendía cuentas, que tampoco deja de ser cierta, pero que en un plano evangelizador, eh, dar una aproximación a un niño o a una persona que no conoce a Dios desde solo esta óptica, pues yo creo que también no es nada atractivo, porque entonces al final yo sigo a Dios por miedo, yo sigo a Dios porque, bueno, porque temo que me vaya a castigar y no por lo que realmente Él es, que es amor, que es una persona que pensó en mí, que me pensó para un plan, para un proyecto, que lo dio todo por mí. Entonces, teniendo esos esquemas claros, eh, quizá uno de las debilidades para que desde la fe cristiana, se dé a conocer qué es voluntad de Dios y qué no es que todo se ha proyectado bajo una traducción que la voluntad de Dios es la ley. Y de hecho, la tradición judía, hebrea, así lo entendía. Todo estaba dentro o sea, toda la manera como ellos entendían a Dios era precisamente a partir de la ley. Si yo cumplía la ley, pues estaba en amistad con Dios, y si no la cumplía, no solamente es que no estaba en amistad con Dios, sino que Dios me castigaba. Cristo a esto le sale al paso en su momento, porque si bien es cierto, Dios vino a expresar y con mucha claridad algunos aspectos de su misericordia, del perdón y del amor. Yo digo que cuando uno va a profundizar en el Evangelio, si lo vamos a hacer con honestidad, hay que hacerlo de manera integral. Y Jesucristo tiene momentos muy misericordiosos, muy piadosos, y también tiene momentos muy justos y muy de reclamar y muy eh, de, de, de dar en la llaga a quienes constantemente pues hacían mal, y como él mismo decía, hacían cargar a otros cargas no llevaderas, pesadísimas, pero quienes lo proclamaban no las llevaban.
Eso muy en la línea de lo que eran los fariseos y los saduceos de la época. Hoy vamos a unir dos lecturas, una del Antiguo Testamento, como ya es tradición en esta serie, de A la luz de su palabra, que está en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 9. La vamos a unir con el Evangelio, según San Mateo, donde aparece como figura principal Cristo, ¿no? De hecho, Cristo es el centro del Evangelio, pero bueno, puede haber momentos en que el centro de un mensaje que nosotros queramos tomar de los evangelios sea la figura del Cirineo, sea la figura de María, sea la figura de José, sea la figura de alguno de sus apóstoles. Entonces, hoy vamos a centrarnos en los evangelios con figura principal Jesucristo. Dice la lectura del Deuteronomio, de hecho el título dice observen la ley, y dice así: y ahora Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica. Así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, tal como yo se lo ordeno. Has visto con tus propios ojos lo que hizo Yahvé en Baal Peor, pues acabó con todos aquellos que se fueron tras el Baal. En cambio, ustedes, que fueron fieles a Yahvé, su Dios, están hoy todos vivos. Mira cómo Yahvé, mi Dios, me ha ordenado, te he enseñado normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra en la que vas a entrar y que pasará a ser tuya. Si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes, y dirán: ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros, siempre que lo invocamos, Yahvé nuestro Dios? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo entrego hoy? Pero fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repíteselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este punto, eh, brevemente pues recordar que este era un pueblo que estaba de camino a otro lugar. Y la ley tenía como dos enfoques aquí. Es el enfoque, lo que nosotros hoy podemos entender, pues nuestro país, Venezuela y todos los países del mundo tienen leyes civiles, tienen leyes penales, tienen leyes eh, judiciales. Por yo no soy experto en leyes, pero entiendo que, por ejemplo, desde la sociedad, desde el Estado, se busca establecer algunos comportamientos morales estándares, se busca establecer algunos comportamientos civiles, estándares de bueno, respeto a las normas, las leyes tributarias para que las personas paguen impuestos, etcétera. Esto quiere decir entonces que este pueblo estaba construyendo, quizás no una constitución, porque una constitución abarca otras cosas, pero era un pueblo que Dios le estaba dando un esquema, un patrón de vida, no un manual, un patrón de vida a seguir. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el capítulo 18 del Levítico, que hay toda una normativa con el tema de las impurezas sexuales, que es correcto y que no es correcto, ahí Dios marca un patrón moral. Pero también, por ejemplo, cuando tú te vas a los 10 mandamientos, pues vemos como los 10 mandamientos tienen establecido primero en su orden jerárquico quién es tu único Dios. Segundo, pues cuáles son las, las leyes familiares que quizás debemos tener de honrar a nuestros padres, el tema del amor al prójimo, que al final todo efectivamente se traduce en el amor. Pero a mí me llama poderosamente la atención como desde la ley. El versículo 2 de esta lectura dice: no le añadas ni le quites nada a lo que te estoy dando. Primer punto, o sea, aquí se habla de una ley casi que dogmática, ¿no? Que a veces hoy por hoy entra en materias de discusión que sigue siendo verdaderamente pecado y que no, hoy a veces se dan esos debates. Dios establece, no le quiten nada, es que esto es como esas torres armadas con piezas de dominó una sobre la otra, que si mira que si me sacas una se me va a escalabrar todo. A veces ocurre esto con las leyes, cuando empezamos a buscar una manera de acomodarlas a nuestra conveniencia, pues al final lo que estamos es desarticulando todo un esquema. Y además, nosotros podemos ver la naturaleza en sí mismo, como Dios toda la creación la establece
bajo un marco de normas y leyes, que hoy las podemos definir así, que son continuas, son dogmáticas. Ejemplo, la ley de la gravedad siempre es la ley de la gravedad con un mismo valor. Ni ha sido menor, ni ha sido mayor. Porque si no estaríamos flotando o estaríamos enterrados en el piso sin poder ni siquiera levantar un pie. Pero a la vez las leyes naturales, por ejemplo, de todo lo que es la condensación, la evaporación, para que haya lluvia, todo eso va dentro del mismo formato y eso no cambia. O sea, si ustedes quieren agua, pues tienen que cumplirse este proceso, cae la lluvia, llega a los mares, el sol evapora, entonces pasa de estado líquido a estado gaseoso, sube las nubes, vuelve a ver la condensación, vuelve a ver la lluvia y así. Eso son leyes que no cambian. Las leyes reproductivas no cambian. Bueno, la naturaleza no dice, bueno, ahora los seres humanos no van a tener hijos por vía de relaciones sexuales hombre y mujer, sino que ahora va a ser a través de un correo electrónico, usted va a hacer un pedido por Amazon y le va a llegar el bebé como usted lo quiera. Esas leyes no han cambiado. Entonces, en cierta forma, yo siempre digo que para entender la voluntad de Dios hay que entender la naturaleza. Porque Dios habla a través de la naturaleza. Muchas de las cosas que nos piden los mandamientos están traducidas perfectamente en la naturaleza. O sea, hay una continuidad, hay un esquema normativo, el sol sale de día, se oculta de noche, hace un ciclo de 24 horas, hoy calculado así, y el sol no deja nunca de salir. Nosotros hemos tenido fallas eléctricas, fallas de gas, falla de luz, falla de agua, falla de transporte, no hay gasolina, pero fíjense que eso todo depende del hombre. Pero de lo que depende de la naturaleza y de Dios, está siempre allí. Y cuando ha habido periodos de sequías muy prolongados, a veces se explica por factores contaminantes que el mismo hombre ha introducido, donde nuestra naturaleza ha cambiado de una manera radical en muchos aspectos por el tema de la contaminación ambiental. Inclusive pues, tenemos definido hasta las épocas de huracanes y tormentas, entre julio y agosto, ya sabemos que son los meses en que el Atlántico se empiezan a formar todas estas tormentas, huracanes, entonces ya Estados Unidos, todos estos países del norte, de Centroamérica se empiezan a inquietar porque es periodo de tormentas, sabemos los periodos de invierno, los periodos de verano, eso no cambia. Entonces la ley en cierta forma en el hombre no es que te viene a esclavizar, sino que te dice, oye, mira, sigue este camino y te va a ir bien. Pues yo por lo menos yo no voy a agarrar un día y voy a decir, ¿saben que ya me cansé de respirar? Yo ahora voy a vivir sin respirar. Y es más, lo voy a lograr. Yo voy a comprobar que yo puedo vivir sin respirar. Me pongo dos tapones en la nariz, no abro la boca y ya a los 5 minutos debo estar desmayado. O 10 minutos ya debo estar muerto. Yo no voy a tomar más agua, yo no voy a tomar más líquido porque yo tengo que demostrarle a mi cuerpo que yo no necesito comer más. Yo puedo vivir, si no comes te mueres. Si no vas al baño a expulsar los desechos que el cuerpo no utilizó, aquellos alimentos que tienes que expulsar, bien sea de forma líquida o sólida, pues te vas a morir. Tú no puedes decir mañana, hoy quiero ver con las orejas y escuchar con los oídos, y escuchar con los ojos, no. Todo tiene su espacio, todo tiene su lugar y tiene su función. Entonces la ley, en cierta forma, Dios marca un camino para que el ser humano diga, si usted se quiere salvar, si usted quiere vivir en paz, si usted quiere vivir feliz, pues siga ese camino. Y es allí donde en Mateo, para hacer el siguiente enlace, en el capítulo 5, versículo 17 al 32, vamos a ver algo que en la primera parte es muy general. Después hacia el final hay tres elementos que destaca Jesucristo que yo sé que quizás nos puedan mover un poco. Las voy a leer con la literalidad con la que se lee la Biblia y luego vamos a tratar de entender esto. Pero esto que voy a leer es palabra de Dios expresada por la boca del mismo Jesucristo. Dice, una ley más perfecta. Dice Jesucristo, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo que mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Voy a hacer una pausa acá, porque esto va vinculado a los mandamientos, al Levítico, a lo que acabo de leer. O sea, Cristo aquí mismo lo dice. Cuidado con esa gente que dice que Jesucristo eliminó los mandamientos y al final los resumió en dos y quitó esas complicaciones burocráticas. Cuidado con esa demagogia. Porque Cristo aquí lo deja muy claro. Yo no vine a cambiar la ley ni a quitarle una coma. Lo que vine es a mostrar la manera perfecta en que esta ley se puede vivir, que es a través de mí. Cristo es el único ser humano perfecto y eso Él lo tiene claro. El mismo Dios lo tiene claro. Ustedes no son capaces de cumplir la ley. La humanidad no es capaz de cumplir la ley. Pero ustedes necesitan a un hombre que se referencie ante ustedes para que a través de él consigan la salvación.
Sigue, Jesu- Sigue Jesucristo y señala: por lo tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se los digo, si no hay en ustedes alguno más perfecto que los fariseos o los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Luego señala Jesús: ustedes han escuchado lo que dijeron sus antepasados: no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí hago otra pausa porque esta lectura que acabo de hacer es uno de los fundamentos dogmáticos que permite establecer y conocer la realidad y justificar la existencia del purgatorio. Fíjense que Cristo, en cierta forma, cuando dice, mientras todavía estés de camino, hazlo mientras todavía estés de camino, se refiere a la vida. Mientras viva, hazlo, porque no sea que te llegue la muerte y entonces yo te tenga que entregar al juez. Y más adelante Santiago, en una de sus epístolas, él dirá: habrá un juicio sin misericordia para el que practicó la misericordia, pero el que no practicó la misericordia prevalecerá solo el juicio. Entonces, en la Biblia hay muchas coherencias que tenemos que nosotros los cristianos de una forma madura tener clara en nuestra conciencia, porque si no la tenemos clara, enseñamos una mala evangelización. A partir de allí, Cristo dice: te entregaré al juez y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. No dice que te vas a condenar, que te vas a morir en el infierno, pero tiene mucha lógica, queridos hermanos. Si yo me muero hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 50 años, pero el día que yo me muera y yo ando enemistado con todo el mundo me cae mal, o una persona en particular, usted no puede entrar con esos sentimientos al cielo, porque dice también el Apocalipsis: nada entra impuro en el cielo. So, para tú y yo entrar al cielo, tenemos que tener un corazón sano, un cuerpo sano, una mente sana. Yo recuerdo a la Madre Angélica, la fundadora del canal EWTN. Ella era muy escatológica para esos ejemplos. Ella le decía a un joven en su programa: imagínese usted que usted esta noche lo que hizo fue ver pornografía toda la noche. Y usted se acostó a dormir y esa noche se muere. Usted va a ir con eso, lo último que usted vio en su vida fue pornografía, y con eso usted va a llegar ante la presencia de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a decir: abrazo, bienvenido, te amo, entra a mi casa. Usted tiene que purificar su mente. Tiene la mente envenenada por pornografía, o por odio, o por rabia, o por venganza. Eso necesita un espacio de purificación. Por eso es que la salvación no es blanco o negro solamente. Y estos grises salvíficos le ofrece un estado del alma que Dios habilita para que el ser humano, oye, no son pecados mortales. Yo no me voy a ir al infierno porque vi algo indebido, o porque dije una groseriota espantosa, o porque esa noche insulté a mi madre por una raya que tuve. Porque Dios también conoce nuestra humanidad, pero usted con esa realidad no puede tampoco entrar al cielo. Usted necesita purificarse. Entonces, si bien no es materia de lo que estoy hablando hoy, pero quiero detenerme allí porque es un fundamento importante de la fe. Más adelante dice: por eso, si tu ojo derecho está haciéndote caer, sácatelo y tíralo lejos. Porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjate de allí, porque es mejor que te pierdas una parte de tu cuerpo y no que con todo tu cuerpo seas arrojado al infierno. Esos son los sacrificios de vida. O sea, es preferible sufrir un poco, hacer un poquito de sacrificio. La palabra sacrificio
es dolor, oye, lo quiero hacer, pero no debo, porque no quiero hacer, pero no me dejan. El sacrificio implica un estado emocional de inconformidad, de que algo que te da placer lo estás dejando de hacer, porque si no, no es sacrificio. Entonces Cristo a eso también le sale el paso y te invita con mucha madurez a decir, mira, vamos a enfrentar esto como tiene que enfrentarse. Yo prefiero que tú, como decía un sacerdote a una pareja en el curso prematrimonial, decía, díganse las verdades ahorita, es preferible que lloren 3 meses a que después que digan que sí ante Dios, lloren toda la vida, porque no se conocieron bien, porque fue una relación sumamente pasional, porque nunca profundizaron en las familias, en las personas, porque vivían un amor desordenado. Entonces, eso tiene sus propósitos y sus sentidos. Y por último, que es la parte que quizás nos mueva un poco, dice, también se dijo, eso lo dice Jesucristo, el que se divorcie de su mujer debe hacer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ante ese último esquema que acabamos de ver, se muestra un Jesucristo, vamos a hablarlo como es, un Jesucristo exigente, un Jesucristo directo, pero un Jesucristo cargado de preocupación por la humanidad. Porque si a Cristo no le importaras tú y no le importara yo, no nos diría estas cosas. Los que somos padres, yo todavía no he llegado a ese proceso, pero voy a llegar con el favor de Dios. Pero por ejemplo, recuerdo mi proceso de niñez. Si yo le decía a mi mamá que iba para un parque, que iba para una fiesta, que iba a salir con unos amigos, mi mamá no me decía lo que yo debía hacer. Ella no me decía diviértete, baila, no. Ella me decía, siempre se enfocaba en lo que no debía hacer, pero para evitarme peligros. ¿Y cuáles eran sus consejos? Hijo, por favor, no estén saliendo de madrugada a estar comprando licor. Quédense en el sitio, dejen de estar inventando, eviten las peleas, eviten los vicios, eviten las drogas, eviten el cigarro, esos eran los consejos de mi madre, ya que yo parecía un ritual de mandamientos de puro, oye, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Porque hay quienes juegan vivo a esto. Bueno, lo que mi mamá no me dijo, entonces lo puedo hacer. No, vamos a la lógica. ¿Qué es lo que expresa el amor? El amor te expresa los límites para que no te salgas de esos límites y puedas vivir seguro y puedas vivir con mayor seguridad. Es lo que establece la ley. Por eso es absurdo pretender vender una imagen de Cristo que deroga la ley. Usted ame y haga lo que le dé la gana. No, eso no es ni es justo con Jesucristo, ni es responsable con la verdad de la salvación. Porque la ley está allí para ser conocida, digerida, aceptada, internalizada como un camino para no alejarme de Dios y alcanzar la salvación y a la vez darle felicidad a mi esposa, darle felicidad a mi hijo, darle felicidad a mis padres, ser un buen ciudadano. Leamos los mandamientos, reflexionemos en ellos y pregúntense de esto que está aquí expresado, ¿qué está mal? ¿Qué dicen los mandamientos que nos tengan que generar molestia? Absolutamente nada. Pero es que si nos invitan a hacer sacrificios. Es que no debo matar. Es que no debo tener otros dioses ni estar creyendo en horóscopos ni amuletos. Yo ataco mucho eso porque es que para mí, que Dios coloque como primer mandamiento amarme a mí sobre todas las cosas, es una expresión de fidelidad, porque a la vez los judíos traducían esto en esta frase que decía, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces hoy en estos caminos ecuménicos donde todo es válido, donde todos tenemos que encontrar, donde perfecto, el amor es para todos. Yo tengo que amar a un musulmán, tengo que amar a un budista, tengo que amar a un judío, me parece muy bien. Pero lo que no me parece bien es equiparar. Es decir, que da lo mismo ser budista, ser musulmán, ya eso lo hemos hablado en otras oportunidades, porque no es justo con Jesucristo que nos vino a hablar claramente los caminos de la salvación. Entonces, a mí me encanta hablar del amor de Dios dentro del marco de un amor ordenado, un amor que tiene una estructura. Mi madre siempre nos amó, a mi hermano y a mí, y siempre nos va a amar. Pero en mi casa no se aceptaba que se hiciera lo que nos diera a nosotros la gana porque ella nos amaba y porque tenía miedo que al perdernos, que si nosotros desafiábamos sus leyes, igual que mi padre, si nosotros desafiábamos sus leyes nos íbamos a ir a la casa, pues váyase. Es la misma imagen de la parábola del hijo pródigo.
¿Por qué el hijo pródigo no se trajo todos sus amigos a la casa de su papá? ¿Por qué no se trajo todas esas mujeres que él tuvo, todos esos despilfarros? No, porque el papá no le iba a aceptar eso. ¿Qué sí le aceptó el papá? Su libertad. Usted quiere hacer con su vida lo que le dé la gana, ahí está la puerta, ve para allá, mira, haga con su vida lo que usted quiera. Esta siempre va a ser su hogar, yo siempre va a ser su padre, pero no me pidas que me haga cómplice de tus delitos, que me haga cómplice de tus pecados. Así de difícil es la perfección. Por eso Cristo no nos exige ser perfectos. Lo que nos pide es que tengamos la mirada puesta en lo que es perfecto, que es muy distinto, queridos hermanos. Si yo sé lo que es perfecto, yo puedo estar parado ante la perfección y colocar un metro y decir yo estoy a tantos metros, a tantos centímetros distantes de la perfección. Y eso me mantiene a mí en cable tierra, reconociéndome pecador, reconociéndome un cristiano que necesita tener un acercamiento con Dios diario, que necesita pedir perdón, que necesita confesarse, que necesita aprender del otro, que no se la puede saber todas, que no puede ser arrogante, no puede ser soberbio, no puede ser déspota, no puede andar enjuiciando a las demás personas, cosas que fallamos todos, porque como nos encanta a veces hablar de todo el mundo y sacar conclusiones a priori, y comenzando por mí. Entonces, ahí tenemos nosotros que entender esta riqueza de la ley. Yo le invito a los cristianos, no se divorcien de la ley, no evangelicen sin la ley, pero tampoco enseñemos a Dios que Dios es ley. No, la voluntad de Dios en la ley expresa un camino de salvación, pero Dios es más que la ley. Dios es un amor infinito que todo lo juzga con amor, que todo lo juzga con misericordia, pero que lo único que Cristo no va a estar nunca presente justificándonos es en la persona que quiere traerlo a Él, habita en mi inmundicia, un poquito citando a Santa Teresa de Jesús, en la inmundicia de mis moradas, donde por ejemplo yo tenga a Dios casi que oculto, en lo más profundo y sucio, una perla que ni siquiera está limpia, porque por fuera de ello pues están mis placeres, están mis rutinas, están mis amores finitos, y entonces Dios se pierde, se diluye, no se consigue por ahí por ninguna parte. Que esta experiencia de amor, que esta experiencia de la ley de Dios nos haga más cercanos a conocerlo y a predicarlo con la verdad, que aunque nosotros no la cumplamos a plenitud, a perfección, que aunque nosotros tengamos nuestros vicios, nuestras limitaciones, nuestras incoherencias, pues la referencia para un hijo es Dios. Ahí tienes la perfección, hijo. Míralo, míralo en la cruz, míralo en sus llagas, míralo en su amor, mira en su forma de perdonar. Ahí tienes tú delante de ti al tu creador y al que te amó hasta el extremo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.